desaparecida. El profesor solo le dijo que dejara la Pokéball y que fuera a descansar. El niño le tomó la palabra, fue a descansar un poco, se levantó a comer y su hermana menor seguía hablando de aquel sueño que se había vuelto a repetir todos estos días. El niño se fue a la cama a descansar. Cuando se despertó ya en la noche, se percató de que había luces que venían del pueblo, pero estas luces eran de las patrullas del pueblo. Fue con su madre y le preguntó que sí que había pasado. Su madre no sabía, así que fueron a ver. Cuando subieron al auto, el niño vio una sombra que caminaba lento hacia la oscuridad. Le señaló aquella sombrera a su madre, pero ella no veía nada. Solo se quedó pensando que era por el sueño que tenía. Al llegar al pueblo, estaba una ambulancia frente al laboratorio del profesor Elm. El niño y su madre se bajaron del auto, la madre fue a hablar con la oficial y cuando vio que en la camilla que estaban sacando del laboratorio estaba el profesor Elm, el niño se acercó a él, y el profesor le dijo con voz susurrante y pausada, himno, himno. El niño se quedó mudo. Su vecino también estaba allí. Se pusieron a hablar y su vecino le había dicho que su amiga la habían encontrado ayer cuando estaba atardeciendo. El niño le preguntó agitadamente que si dónde la habían encontrado. El vecino dijo que tras su casa y que estaba con la ropa rasgada y con manchas de sangre. Al niño rápidamente se le vino a la cabeza su hermana, que la habían dejado sola en casa. El niño salió corriendo hacia su casa. Al llegar a su casa agitado fue al cuarto de su hermana, se dio cuenta de que la cama de su hermana estaba destendida un poco húmeda y con manchas de sangre, volteó hacia la ventana de la habitación y volvió a ver una sombra, pero esta vez llevaba algo entre sus brazos. El niño rápidamente tomó una linterna de la cocina y se adentró en el bosque oscuro. Solo seguía las huellas que se quedaron en la tierra. Después de caminar por unos 3 minutos, llegó a una cueva enorme y oscura. Al mirar dentro de la cueva más de donde la linterna no alcanzaba a llegar, miraba una sombra que se movía y escuchaba unos leves gemidos. La sombra volteó y se reflejaron 2 ojos brillantes. El niño no se podía mover, solo al uso con la linterna y apenas se notaba que era su himno. De repente el himno lanzó un grito desgarrador como si se estuviera muriendo. Se lanzó contra el niño. El niño solo lanzó la linterna, rompiéndola en la cabeza del himno. El himno lo embistió, y ya en el suelo el niño empezó a gritar, mientras el himno lo golpeaba brutalmente con sus brazos. La madre que había seguido a su hijo, oyó los gritos. Y la madre tomó una Pokéball y sacó a Umbreon. El Umbreon se lanzó contra el himno, pero lo confundió y terminó cayendo desmayado. La madre le lanzó una roca, el himno regresó a la cueva y un pequeño cuerpo que estaba dentro de la cueva se lo llevó arrastrando. La madre levantó al niño que le decía a su madre que el himno se llevó a su hermana. La madre y el hijo entraron en la cueva, el Umbreon se levantó y los empezó a guiar hacia lo profundo de la cueva. La madre y el niño, un poco atemorizados siguiendo al Umbreon que los guiaba, viviendo las pisadas del himno que estaban juntas con unas marcas como si estuviera arrastrando algo. Poco después se empezaron a oír esos gemidos, pero ahora con unos gritos leves. La madre y el niño se apresuraron, después separaron los gemidos, los dos se detuvieron un poco, al ver que solo había una última vuelta en la cueva. El Umbreon se acercó a la vuelta, cuando de repente salió el himno y lo golpeó con una piedra en la cabeza. El Umbreon tirado parecía muerto. Después lanzó la roca al niño golpeándolo en el hombro. Su madre corrió hacia el himno y lo sujetó de las piernas. El himno la empezó a golpear en la espalda con parte del codo y el brazo. El niño tomó la misma piedra con la que le había lanzado el himno, corrió hacia el himno y lo golpeó, pero solo en un brazo. El himno furioso zafó una pierna y le dio un rodillazo a la madre en la cara. La madre con la nariz sangrada cayó inconsciente. El himno se balanceó hacia el niño, tumbándolo y golpeándolo aún más fuerte hasta que el niño dejó de moverse. Ya habían pasado varios días desde aquella noche. Oficiales y sus vecinos por el pueblo, y después en el bosque que estaba tras sus casas. Al ver la cueva, oficiales entraron en ella y siguieron los rastros que habían dejado en la tierra, guiándolos hacia el fondo de la cueva. Al acercarse cada vez más se empezaron a escuchar los mismos gemidos. Cuando llegaron al fondo de la cueva, notaron que en la oscuridad estaba una silueta que se balanceaba detrás hacia adelante. Después se detuvo la silueta y empezó a arrastrar lo que parecía un cuerpo que estaba frente al himno. Arrastró el cuerpo más dentro y los oficiales se acercaron más cuando solo vieron que el himno regresó caminando lento y suspirando lentamente. Solo cayó rendido al suelo, sin respirar ni hacer ningún ruido. Los oficiales se acercaron soportando un olor de putrefacción.
Cuando miraron bien toda la cueva, encontraron el cuerpo de la madre y del niño, pero no lo podían creer ya que tenían pedazos arrancados de la piel como si hubieran sido mordidas. Más adelante encontraron el cuerpo que había arrastrado el himno. Al acercarse los oficiales al cuerpo, un escalofrío recorrió sus cuerpos, al ver que era la hija menor, que estaba totalmente desnuda, mojada y con golpes y rasguños en su piel. Los oficiales sacaron los cuerpos de la cueva. Tras una larga investigación, descubrieron que a lo siguiente, el himno después de dormir a su entrenador, iba hacia el cuarto de la pequeña, la niña hipnotizada pensaba en cosas lindas, pero no eran más que ilusiones para ocultar lo que el himno hacía por las noches con ella, ya que tenía golpes de tiempo más atrás. Ya en la cueva el himno no salía para nada de la cueva, así que se alimentaba de la madre y el niño. 3 días después la niña había muerto. Ya que no recibía alimento ni se hidrataba ella solo, estaba inmóvil a merced del himno, que no le importó ver que ya había muerto y seguir utilizándola 3 días más. Los oficiales no lo podían creer, pero era lo que había pasado. El profesor Elm también corroboró con el testimonio hasta que se dio por hecho los que había pasado. Días después ya era como ley, que se prohibieran los himnos en el pueblo. Cuando los entrenadores llegaban al pueblo, los oficiales y demás personas del pueblo decían con nervios: jamás evoluciones a tu Drowse.